¿De verdad que es Asperger? Pero si no se le nota nada. ¿En serio tiene Asperger? Pues si no me lo dice, ni me entero. Parece normal. ¿Cuántas veces os han hecho esta pregunta? Así de veces, a mí un montón de veces. ¿Y qué pasa? ¿Que son anormales? ¿Que son distintos? ¿Que son especiales? No, todos somos distintos. Lo que pasa que es verdad que a simple vista, físicamente, pues no ocurre como por ejemplo con una persona que tiene síndrome de Down, que tiene unas características físicas que se le notan. Ni tampoco como una persona, pues no sé, que es ciega, ¿no? Que también se le puede notar por los ojos o porque lleva un bastón en la mano. La persona que tiene síndrome de Asperger, pues a simple vista parece una persona normal, que poco me gusta esa definición, pero al fin y al cabo es lo que nos encontramos día a día. Todo el mundo se sorprende cuando algún familiar o cuando algún compañero nuestro, amigo, alumno o conocido es Asperger y nosotros lo contamos. Es como, no sé, como desvelar un secreto. Al principio normalmente a las personas nos da un poco de rabia los que estamos más en contacto con las personas que tienen síndrome de Asperger, que tienen esta condición, porque no nos gusta que se cree una diferencia entre unos y otros, o que se le tilde de peores, ¿no? O de incompetentes, o de diferentes. Pero luego hay que llegar al punto de pensar que lo más importante es darle un orden natural a las cosas. Una de las grandes temas de los que hablamos hace poco cuando fuimos a las primeras charlas de padres, mi marido y yo, al Hospital Virgen del Rocío, por Adri, unos talleres de padres que hay estupendísimos, para no solo para síndrome de Asperger, sino para el TEA en general, era eso, ¿no? La rabia de los papás, de las mamás o de los abuelos de tener que dar explicaciones, ¿no? De tener que decir, oh, pues sí, mira, es que no, mi hijo no es un malcriado que tiene una rabieta, sino que es que él tiene síndrome de Asperger o tiene TEA. Entonces todos caían en la cuenta de, yo no tengo por qué dar explicaciones, porque a mi hijo lo vean como un niño normal, no tengo por qué explicar que es diferente en ciertas cosas o que hay cosas que le cuestan más. Y yo, sin embargo, intenté dejar claro que para mí lo importante es hacer pedagogía de esos momentos. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay que hacer una labor social enorme con respecto a tanto al TEA como al síndrome de Asperger o a cualquier diversidad que hay en el mundo. Porque hay mucho desconocimiento y el desconocimiento lleva al miedo y el miedo a la desconfianza. Y entonces apaga y vámonos. Hace poco Adri estaba jugando en un parquecito y una niña que era un poco más mayor que él me dijo, él es especial, ¿verdad? Y le dije, todos los niños sois especiales. Y me dijo, y ella me quería como hacer entender que Adri era distinto. Y me dijo, pero tú me entiendes, él es especial, ¿verdad? Y le dije, claro, para mí es el niño más especial del mundo. Igual que tú seguro que para tu mamá también eres especial. Y aquí hay cosas que a ti te cuestan un poco de trabajo hacer. Y la niña se quedó pensando. Me dijo, pues sí, a mí me cuesta patinar. Y le dije, pues a Adri le cuesta hablar con los demás. Quiere expresar muchas cosas, pero su cabecita va mucho más rápido que su boca. Entonces las palabras no le salen tan bien como a ti. Pero él sabe, él tiene sentimientos, él quiere expresarte cosas, pero les cuesta un poquito más. Y la niña lo entendió perfectamente. Los niños al fin y al cabo son transparentes, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para mí, bajo mi punto de vista, naturalizar todo esto. No es un drama, no es un problema. Es una diferencia con la que hay que aprender a vivir, con la que hay que aprender a desarrollarse en este mundo de locos a los que cada uno pues nos cuestan más unas cosas que otras. Y a estas personas, a las personas que tienen síndrome de Asperger, también tienen ciertas carencias. Pero volvemos al principio, no tienen esa diferencia física con respecto al resto de neurotípicos. Entonces choca. En los niños se nota mucho más. ¿Por qué? Porque tienen estereotipias, tienen ecolalia, tienen también mucha frustración, intolerancia a la frustración. Entonces, como son más pequeños y son más transparentes, les cuesta más maquillar esa parte y se les nota mucho. Pero a los adultos ya llevan un bagaje conviviendo con personas neurotípicas y han aprendido a maquillar muchos aspectos. Entonces, a los adultos cuesta mucho más trabajo encontrar esa diferencia en ellos, ¿no? Hasta que no convives con ellos o tienes un poco más de cercanía y ellos se abren un poquito más. Vamos a ver entonces, a grandes rasgos, qué es lo que nos podemos encontrar en un niño o una niña que tenga síndrome de Asperger. Hay muchos chicos y chicas que tienen TEA en otros grados que también tienen características muy similares.
¿vale? Entonces muchos de vosotros os vais a ver reconocidos en vuestros familiares o incluso si ustedes mismos tenéis esta condición, bueno, las personas que ya tenéis esta condición sois grandes sabios precisamente de este conocimiento, ¿no? De este síndrome. Entonces todo lo que yo os vaya a contar obviamente os va a parecer algo obvio, ¿vale? Pero esto más que nada también sobre todo para las personas que conviven con vosotros o para los profesionales que tratan con personas con esta condición, amigos y bueno, a mí por ejemplo, en mi caso me encantaría que por ejemplo los amiguitos, los papás y la familia de los amiguitos de Adri del cole pues también pudieran aprender de este tipo de cosas. En definitiva creo que es súper importante hacer pedagogía de esta condición, porque cuanto más se hable con naturalidad en la sociedad de esta condición, todo el mundo la va a entender sin ningún tipo de prejuicio y precisamente las personas que tienen síndrome de Asperger se van a poder desarrollar mucho mejor y con mucha más tranquilidad. Y cuanto más pequeñitos empecemos, mejor. Entonces voy a dar unas pautas, unos rasgos muy comunes en niños y niñas que tienen síndrome de Asperger. En este caso, bueno, la principal, las estereotipias. A las personas que estáis entrando en este mundo y que estáis empezando a aprender, seguramente os han hablado mucho de las estereotipias. De hecho, vamos a hacer algún vídeo que va a hablar de conceptos de los que se habla siempre en el Asperger y en el TEA en general, ¿vale? Para eso sería muy interesante que si te interesa te puedas suscribir y le des a like a todos los vídeos. ¿Por qué? Porque así vas a aprender muchísimo más. Vamos a empezar con estos conceptos. El primero, las estereotipias. Las estereotipias son al fin y al cabo esos movimientos repetitivos que hacen estas personas que tienen esta condición. Vuelvo a repetir lo mismo, cuanto más pequeñitos son, más trabajo les cuesta controlarla y además obviamente ellos no sienten que sean observados por eso, ¿vale? Entonces son esas estereotipias que pueden hacer así o por ejemplo incluso con la voz, ¿no? Cuando hacen porque están excitados, ¿no? Adri lo hace muchísimo, sobre todo cuando está contento, cuando está nervioso por algo que le excita mucho o cuando está enfadado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Poder ver esas estereotipias de estos niños e intentar que lo canalicen de otra manera en las que puedan expresarlo con palabras. ¿Por qué? Porque eso en un futuro les va a ayudar a poder relacionarse con los demás. Y si estoy contento, en vez de hacer ese movimiento repetitivo que a mí me autorregula y me calma, pues además de eso poder decirlo con palabras para que la persona que está a mi lado entienda que yo estoy haciendo eso porque estoy contento, por ejemplo. Estereotipias hay un montón. Cada uno lo hace pues como le nace, como le sale, ¿no? Es verdad que hay personas que se muerden las uñas, hay personas que están todo el día pues dando toquecitos en la mesa, ¿no? O personas que se tocan el pelo. Al fin y al cabo son lo que nosotros podemos nombrar como manías, pero obviamente para una persona que tiene TEA o que tiene síndrome de Asperger no es una manía, es una manera, como dicen los profesionales, de autorregularse, de autocontrolarse, de sentirse mejor, es una manera de sacar lo que siento, ¿no? De una manera cómoda y que me haga sentir bien. Ese es uno de los principales puntos de los niños que vamos a ver que tienen TEA o síndrome de Asperger, las estereotipias. Estereotipias cuando más pequeñitos son, más se les nota. Obviamente nos vamos haciendo mayores, si ya tengo 8, 9, 10 años y veo que lo hago en clase y eso hace que los demás se rían de mí o que me miren como que qué raro soy, intentaré regularlo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde empiezan a llegar un poco los problemas, ¿no? Pero bueno, hablaremos también más adelante de todo esto. Segundo punto muy importante, la ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? Es esa repetición que hacen los niños que tienen síndrome de Asperger o que tienen TEA, los que son verbales, porque también sabemos que hay muchos TEA que no son verbales, que no se expresan a través de las palabras, y son esas repeticiones que hacen de palabras que o bien le han aprendido o bien les gusta mucho o les llama la atención. Entonces, hay muchas veces, sobre todo cuando son más pequeñitos, que no lo hacen con un sentido comunicativo, sino con un sentido de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, escuchan en la tele ardilla y a lo mejor repite ardilla, ardilla, ardilla y va de un sitio a otro ardilla. Seguramente muchas familias vais a reconoceros también en esta característica. Es muy importante que si nuestro hijo, nuestra hija o nuestra persona a la que queremos y llamamos que tiene síndrome de Asperger o TEA tiene ecolalia y repite palabras, que no lo callemos, porque es una manera de expresarse. Todo tiene una terapia, todo tiene una manera de reconducirlo a la forma más sana
y más lógica comunicativa para el resto de la sociedad, porque al fin y al cabo la mayoría no es así. Siempre hablamos de que porque son neurotípicos, porque son normal. A mí no me gusta hablar de la palabra normal, es normal, ¿quién define qué es la normalidad, no? Entonces, claro, neurotípico, ¿qué significa? Pues que es lo que más abunda, ¿no? El pensamiento que más abunda, el tipo de persona que más abunda en el mundo. Como eso es una realidad y nuestros peques van a tener que llegar a una vida adulta lo más autónoma posible y van a tener que estar rodeados de neurotípicos, tenemos que darles esas herramientas para que sepan llevar una vida normal con ellos y una vida sana y feliz. Entonces, claro, cuando empezamos con la ecolalia, para nada hay que cortar. No hay que decirle, cállate ya, no lo repitas, ni mucho menos, es una manera de expresar. Con terapia, que también veremos más adelante, ya vamos a ir viendo cómo podemos enfocar o reconducir esa repetición de palabras para que lo hagan de una manera mucho más, pues más normalizada, ¿vale? Segundo punto, hemos dicho estereotipia, ecolalia, son muy de repetir o de repetir el final de la frase, ¿no? O en las canciones en la última palabra, ¿no? Es muy típico. Esto pasa lo mismo, cuando nos hacemos más mayores, como vemos que eso no es lo que hace el resto, muchas veces no es que no me nazca hacerlo, sino que me callo porque digo, no voy a meter la pata, ¿vale? Eso ya hablaremos de esa transición, ¿no? En la evolución, en la parte evolutiva, ¿no? De las personas que tienen síndrome de Asperger o TEA. Otro punto, pues que suele ocurrir con todos estos niños, el aislamiento. Son niños que vemos que en los colegios, en los parques, pues suelen ir, como se suele decir, a su bola. Van a lo que les interesa. Si yo veo que en ese tobogán yo llevo mi cochecito, me encanta tirarlo y porque el coche baja súper rápido por el tobogán y llega hasta la otra punta del parque, pues lo voy a hacer repetidas veces, porque además me excita, voy a tener estereotipias y me va a encantar. ¿Qué ocurre? Son niños pues que les cuesta mucho integrarse en un entorno social. Obviamente hay etapas evolutivas de los niños o de la infancia que son de aislamiento. Cuanto más pequeñitos son, más van a su bola. Los niños, por orden general normal, suelen ir a su bola. Suelen no querer compartir y no se relacionan mucho más que para cubrir sus necesidades. Es decir, yo estoy jugando con esta muñeca, pero me gusta tu pelota, voy y te la quito. Pero no está teniendo una relación contigo de tú a tú, no está interactuando, no está obteniendo un feedback, ¿vale? Entonces eso, conforme van pasando los años, las personas neurotípicas van adquiriendo ciertas reglas o ciertas pautas sociales en las que se comunican, se expresan los sentimientos y entramos con la teoría de la mente, que también hablaremos en otro vídeo de eso, de la teoría de la mente, ¿no? Esa teoría maravillosa de ponerme en el lugar del otro e intentar saber qué es lo que, cómo puede pensar, ¿no? Qué puede estar ocurriendo en su interior. Los niños, como os digo, normalmente pasan esa etapa de aislamiento, pero los niños y niñas Asperger o que tienen TEA, normalmente sí se vuelven a estar aislados, o sea, no llegan a dar ese paso. Obviamente se trabaja muchísimo en terapia, en el CAIT, conmigo pues la logopeda, la psicóloga que veía a Adri, me daba muchísimas herramientas y pautas para que eso no ocurra, ¿no? Para sobre todo en los entornos en los que hay niños, el parque, el cole y demás, pues que Adri esté completamente integrado y también le nazca ir a jugar con los niños y que los demás lo vean como un igual. Eso es algo complicado, no es fácil. Aquí hay que partir de la base de la realidad. No estamos diciendo que no es un problemón, ni que no es un drama y que hay que normalizarlo y que la sociedad lo vea como algo normal, pero eso no quita que a esta persona les cueste mucho llegar a ese punto y que tengan que trabajar y machacar y machacar y machacar. Entonces para eso estamos nosotros. Para eso estamos las familias, los profesionales, los amigos, y cuanto más personas de su entorno nos apoyen en este tema, mucho mejor, mucho más fácil, más rápido y más normalizado va a estar. Entonces ese aislamiento lo vamos a ver en muchos niños que tienen esta condición. En los parques vamos a ver que se van a un rinconcito, que se ponen a jugar con sus cosas, como que no les interesa lo demás. Incluso si algún niño se acerca y quiere jugar con él, probablemente ni siquiera lo mire. Hay muchas veces que no tienen ni ese contacto visual, ¿no? Todo eso, repito, se trabaja mucho con terapia, ¿no? Pero es verdad que es algo que les cuesta, que no les nace, no es una necesidad que ellos tengan social. Otra característica, vamos a dejarla de aquí porque creo que son las más importantes, se habla mucho de altas capacidades. No todos los niños que tienen TEA o que tienen síndrome de Asperger tienen altas capacidades. Pero bueno, como la población en general, ¿no? No todo el mundo tiene altas capacidades, ni unos son más listos que otros, ¿no? Cada uno tiene, yo creo siempre mucho en las inteligencias múltiples.
Eso es una rama de la pedagogía que a mí me encanta hablar siempre de ella y a fin de cuentas, resumiendo, significa que todo el mundo está muy valorado, sirve mucho para algo en concreto. A mí se me puede dar fatal, pues, ¿qué te digo? Hacer el Pino Puente, pero a lo mejor soy maravillosa cantando. Entonces, bueno, cada uno tiene su don, ¿no? Y hay otras cosas que no se le da bien. En el tema del Asperger y del TEA, hay muchísimas personas que tienen altas capacidades. De hecho, en las reuniones que tuvimos en el hospital de familia, estas de las que os hablo, había, bueno, muchos padres. Al final terminamos diciendo, yo dije que Adri había aprendido a hablar, a leer solito. De hecho, había sido el primero de su clase, porque no es lo habitual. Adri tiene 4 años y ya lleva tiempo leyendo. Y además leyendo en mayúsculas, minúsculas, en letra escrita por maestros, ¿no? La típica letra escolar, en letra de imprenta y en letras súper raras. O sea, Adri a mí me deja impresionada, porque además yo no me he puesto con él a leer y de repente lee, ¿no? Entonces, bueno, ahí coincidieron muchos padres que decían, pues mi niño lo dice todo en inglés, y otros que decían otras características de sus hijos, ¿no? Siempre suelen apuntar a altas capacidades. Muchas veces esto se puede confundir, y hay que tener cuidado, porque no tienen por qué ser altas capacidades, simplemente es que ellos tienen intereses restringidos y sobre lo que les gusta van a trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, si a lo mejor a mi hijo le encanta el inglés, va a ser pro en inglés y va a ser el mejor en ese ámbito. Entonces, muchas veces, claro, llama la atención porque un niño tan pequeñito dice, ostras, como tiene un vocabulario tan técnico en inglés, es súper dotado. Pues no tiene por qué. A lo mejor en las demás cosas no es así de despabilado, ¿no? No tiene ese conocimiento. Pero sin embargo, en el tema del inglés, pues sí. Pues bueno, hay que tener cuidado con eso también. Es cierto que hay personas con altas capacidades que son TEA, muchísimas, y hay muchas ramas del autismo, ¿no? También, como por ejemplo el síndrome de Savant, ¿no? La famosa serie del Good Doctor, ¿no? Que hay ahora en todas partes. Es un tipo más, no una rama más del trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, sí, está ahí, ¿no? Es una cosa que también nos puede dar una pincelada, ¿no? Una señal de lo que puede pasar. Y ahora viene lo más difícil, los adultos, ¿no? A los niños se les ve, los niños son transparentes, ya sean neurotípicos, ya sean síndrome de Asperger, ya sean, da igual lo que sean, da igual la condición que tengan, ¿no? Son niños al fin y al cabo y son por delante de todo transparentes, no tienen ningún tipo de filtro, ¿no? Son como son. Entonces se les nota mucho, se les nota cuando te paras a verlos y a hablar con ellos o observarlos, se les nota mucho estas cositas que hemos dicho. Pero un adulto, como vuelvo a decir, ya tiene un bagaje, ¿no? Ya tiene una experiencia, ya ha tenido relación con muchísima gente a lo largo de su vida, en el colegio, en la universidad, en sus ámbitos laborales, en grupos de amigos, si los ha llegado a tener bien conformados, y ahí ya es complicado, ¿no? En mi caso, ¿no? Hay muchas personas que cuando por ejemplo, he hablado de mi marido, me han dicho, pero de verdad tiene síndrome de Asperger, pero eso no tiene nada algo que ver con el autismo, pues no se le nota. Y entonces yo me río siempre y digo, pero ¿qué se le tiene que notar? Entiendo, ¿no? También el asombro de las personas por lo mismo de antes, por el desconocimiento, ¿no? No sabemos realmente lo que es. Escuchamos en la tele, ahora está muy de moda todo el tema del síndrome de Asperger y demás, porque cada vez hay más personas que salen a la luz, que son famosas a lo mejor, ¿no? O que son conocidas en el ámbito social y bueno, y no les da ningún tipo de reparo ni vergüenza decir, oye, yo estoy diagnosticado como síndrome de Asperger, no pasa nada. O sea, soy una persona, pues tú eres rubio, tú eres pelirrojo, tú tienes pecas y yo tengo síndrome de Asperger y no pasa nada, somos distintos, ¿no? Y yo tengo unas cosas que me hacen súper guay y tú tienes otras que también te hacen súper guay y yo tendré unas cosas que me cuestan más y a ti también. Entonces, bueno, hay adultos que, como ahora se ha puesto todo esto tan de moda, bueno, hay muchas personas que tienen ese desconocimiento. Y la mayoría de adultos, como físicamente no se les nota y además muchas veces se esfuerzan por estar integrados en la sociedad típica, ¿no? Que no se les note esa diferencia, pues es difícil captarlo. ¿Cómo se ve? Pues no conviviendo con ellos. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? De hecho, hay muchas personas que no están diagnosticadas con el síndrome de Asperger y que cuando empiezan a ver todas estas cosas dicen, ostras, que no soy un bicho raro, que llevo toda la vida pensando que soy el rarito del barrio y resulta que hay un montón de personas como yo. Entonces, bueno, es muy interesante que eso también nos sirva para... Hay muchas personas que tienen síndrome de Asperger que dicen, wow, cuando me dieron el diagnóstico dije, ah, qué a gusto me he quedado, no era el único, ¿no?
Tema del diagnóstico en los adultos es otro tema de vídeo, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero sí que tienen unas características que, sobre todo las personas que tengáis más contactos con ellos y demás, pues os vais a ver identificados con esto. Sobre todo, no son nada flexibles, les cuesta mucho la flexibilidad de pensamiento. Son personas muy cuadriculadas, en la mayoría de los casos. Siempre no me gusta generalizar, ¿vale? Lo voy a repetir en todos los vídeos, no me gusta generalizar. Hay personas de todo tipo y de todos los colores y de todas las maneras. Pero es cierto que suelen ser muy cuadriculadas, ¿no? Tienen su programación de la vida hecha, y cuando hay algo que se sale de eso, entramos en caos. Hay personas que sufren ansiedad por eso, que sufren depresiones. Entonces, claro, ahí viene el problema. Eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que es muy importante detectar este tipo de condición cuando son pequeñitos, porque la mente es mucho más flexible, es una esponja, y les cuesta mucho menos adaptarse a la realidad con la que van a tener que convivir. Sin embargo, cuando ya eres adulto, si no has llevado terapia, probablemente ya lleves muchos años pasándolo mal por muchas cosas que no entiendes. Y entonces, bueno, nunca es tarde, ¿ah? Nunca es tarde. Yo creo que teniendo siempre las ganas de querer mejorar y de querer aprender, nunca es tarde. Pero bueno, sí es cierto que son personas muy cuadriculadas, muy obsesionadas con el paso del tiempo, con el tiempo, con las horas, con la organización, ¿no?, de las cosas. Son personas muy detallistas, como se suele decir aquí en Sevilla, muy mijitas, ¿no? Muy perfeccionistas, les gustan las cosas bien hechas, ¿no? Pero bien hechas hasta un extremo. O sea, yo si voy a hacer esto lo hago bien, si no, no lo hago, ¿no? Suelen ser personas así. Más cositas que tengo por aquí, mi chuleta. Suelen tener intereses muy restringidos, ¿no? Me gusta la ciencia, pues me voy a hartar de ver vídeos de ciencia, leer libros de ciencia, estudiar páginas web de ciencia, y voy a ser lo más pro de ciencia. Y además te voy a hablar de ciencia y de ciencia y de ciencia. Y yo te voy a intentar trasladar lo muchísimo que me gusta la ciencia y lo interesantísima que es, ¿no? Suelen ser así un poco monotemas. Me da por la ciencia. Que, no sé, de repente he descubierto, que digo, un grupo musical, una tendencia musical que me parece maravillosa, pues voy a ver, pero en bucle, vídeos de eso, y que al fin y al cabo es la misma estereotipia que tienen los niños, ¿no? O de darle vueltas a una peonza, ¿no? Y quedarse nerviosos mirándolo, ¿no? O hacer, no sé, cerrar y abrir un bolígrafo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es entrar en ese bucle, ¿no? De ejercitar la mente viendo algo de una manera que me autorregula, que me satisface, ¿no? Entonces, bueno, suelen tener esos intereses restringidos que, si bien es cierto, es muy interesante que los puedan potenciar gracias a eso. Y bueno, otro punto fundamental es que son muy directos precisamente porque tienen mucha dificultad en llevar a cabo, en interiorizar la teoría de la mente. De la teoría de la mente ya hablaremos más adelante, pero al fin y al cabo es lo que todo el mundo conoce como empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro. Entonces, como tienen bastante dificultad en eso, ¿qué es lo que hacen? Pues que son muy directos, muchas veces dicen cosas que tú dices, ostras, cómo me ha caído, ¿no? Vaya la que me ha dado, ¿no? Que es lo que porque eres tan brusco hablando, ¿no? Y a lo mejor ellos no lo hacen con ningún tipo de mala intención. Simplemente es que no ven que tiene que haber una previa, ¿no? No se andan con rodeos, van directamente al grano. Entonces, bueno, en definitiva, esas son las características quizás más visibles, ¿no?, de las personas que tienen esta condición, y bueno, y hay que trabajarlas. Vamos a verlo en los siguientes vídeos. Sí me encantaría, por favor, que me sigáis comentando los vídeos y tal, qué os parece todo esto. ¿Os habéis sentido identificados con vuestros peques, los que tenéis hijos, hijas con síndrome de Asperger o TEA, los profesionales que tenéis algún peque en el cole, o simplemente las personas que os interesa este tema? ¿Habéis visto cositas de las que os he comentado que ya se repiten, ¿no?, en las personas de vuestro entorno, y sobre todo en los adultos, ¿no? ¿Qué dificultades veis en las personas que convivís con adultos que tienen síndrome de Asperger en todas estas características? ¿Qué es lo que veis, ¿no? ¿Qué carencias o qué herramientas sentís que os faltan para poder comunicaros mejor con las personas que tienen síndrome de Asperger? Espero todos vuestros comentarios. Me encanta que haya un feedback, ¿no?, un toma y daca, como se suele decir, y que todos aprendamos muchísimo de todo esto, porque al fin y al cabo hay que naturalizarlo, siempre lo digo, siempre hay que hacerlo pues, de la manera más sencilla posible, y que la gente lo vea como algo normal, porque es que realmente es algo normal, y así es como la sociedad cambiará y todo será mucho más fácil.
Así que nada, no os dé más la tabarra, que me comentéis y espero de verdad que os haya interesado mucho este vídeo y que os haya aportado muchas cositas. ¡Chao!